desde que yo inicié mi trabajo, creo que lo que más me preocupó fue escuchar que Costa Rica tiene un currículum completo, pero que solo el 7% de las escuelas tienen ese currículum completo. Eso significa que hay un 93% de escuelas que tienen un currículum a medias, y en realidad ni siquiera sabemos cuánto es el medio. Esa fue una gran preocupación para mí. La segunda preocupación fue, y no necesariamente que sea en ese orden, ver una sociedad bastante negativa saliendo de ese apagón, una sociedad que se molesta fácilmente, una sociedad que tiene preocupaciones digamos, negativas en relación a todo lo que pudo haber pasado o pasó, y a esa angustia del futuro que no se sabe bien para dónde iba. Y eso se estaba reflejando en los centros educativos, en los niños, donde podemos percibir que hay violencia en las escuelas, hay incluso hasta los niños pequeños, uno que muerde al otro, ¿verdad? O sea, hay toda una reacción en las escuelas de acuerdo a toda esta situación que los niños están viviendo en los hogares. Por lo tanto, lo primero que propusimos fue tratar de ir de lo negativo a lo positivo. Y hemos estado trabajando en ese sentido. Segundo, querer todos nosotros la excelencia educativa, porque de verdad Costa Rica es un país conocido como excelencia educativa. Las evaluaciones internacionales han mostrado un poco una baja, pero nosotros tenemos las condiciones y la capacidad, y es algo que tenemos que querer como nación. O sea, como nación debemos tener una visión de querer ser todos parte de esa excelencia educativa. Y tercero, volver a establecer esa participación y responsabilidad social. Porque cuando yo me voy dando cuenta que si el ministerio construye un centro educativo, al día siguiente ha sido vandalizado, se llevaron los laboratorios, se llevaron las ollas, se llevaron las ventanas, los bombillos, necesitamos que la comunidad se vuelva a ser responsable del centro educativo, y que nosotros podamos saber que si como uno decía cuando era pequeñito, me salió una torta, ya mi papá sabe, porque el maestro ya se comunicó, el maestro es el centro de ese proceso, y es un maestro que no tiene que andar trabajando de escuela en escuela dando lecciones, sino que es un maestro que tiene arraigo en ese centro educativo. Entonces, ante esto, a ver que no se me caiga esto, ante esto lo que corresponde evidentemente es hacer una reforma curricular, porque ustedes ya escucharon aquí también al personal del Estado de la Educación decir que se van a llevar, no sé, 50, 60 años para lograr que el currículum esté en todas las escuelas. No podemos hacer eso porque no hay presupuesto que alcance. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Una reforma curricular, ¿verdad?, que pasa por varias cosas. La primera, porque nosotros definamos quién es ese costarricense que queremos formar, cómo es ese costarricense. Entonces, tenemos una visión, eso se me está cayendo, una visión del costarricense, y queremos que ese costarricense, cuando yo he hecho la pregunta en los diferentes grupos que he estado trabajando, me dicen que quieren un costarricense tolerante, pacífico, educado, bilingüe, emprendedor, o sea, un costarricense que de verdad conozca internacionalmente, o sea, y la gente me va dando todas esas características, y yo digo, ¿y cuánto de eso lo estamos dando en la escuela? ¿Cuánto de eso están aprendiendo en la escuela? Por la forma en que está estructurado el currículum y las experiencias de aprendizaje. Y vemos la necesidad de hacer esta reforma curricular para lograr que podamos contar con ese costarricense. Vemos que a nivel de secundaria, cuando uno se gradúa, ayer lo conversaba con usted, doña Sonia, que se gradúa un chico de secundaria, ¿y qué es? ¿Qué es? ¿Está listo para ser padre de familia? No. ¿Está listo para trabajar en un empleo digno? Muy probablemente que no. Aunque se gradúe de la educación técnica, le sigue faltando esa parte. Entonces depende mucho, o sea, no tiene esa identidad, por eso hablamos de la educación dual, la importancia que eso tiene para dar identidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, en esta revisión curricular, queremos analizar
la forma de integrar las materias justamente para poder condensar. Yo voy a dar un ejemplo muy fácil. Supongamos que en semana 1 ponemos los chicos a organizar un evento y ese evento se organiza de lunes a viernes. En ese evento primero tienen que conversar entre ellos para ver qué fin quieren darle a ese evento, cómo lo quieren estructurar. Que decidan a quién quieren invitar. Entonces les proponemos, inviten a alguien de Noruega, alguien de Italia, alguien de Grecia, vamos a estudiar sobre esos países y en la de menos podemos conectarnos con una escuela para que los chicos puedan conversar entre escuelas, ¿verdad? Como uno hacía antes, que uno hacía el pen pal, ¿verdad? Que puedan entonces hacer una invitación y vemos la redacción de la invitación en español, pero también la vemos en inglés, que decidan invitar a una familia indígena de Talamanca que venga a ese evento y por lo tanto estudian a ver cómo recibir a esa persona, qué le gustaría comer, que hagan matemática porque tienen que hacer un presupuesto de la fiesta, tienen un refrigerio, en cuántos vasos lo van a dividir, pueden incluso hacer un evento, un acto cultural, entonces pueden analizar cómo los bailes o las canciones o qué es lo que van a poner. En fin, es tomar un evento que ellos van a aprender a planificar y las materias se van dando en torno a ese evento. Entonces ellos tienen un fin en sí mismo que no es la materia, o sea, matemática no es un fin en sí mismo, matemática es una herramienta clave para que yo pueda desarrollarme, para hacer el presupuesto, para hacer análisis de probabilidades, para pensar, yo invito 100 personas, pero ya sé que un 15% no viene. Entonces, todo eso va teniendo un sentido diferente. Es como cuando yo le digo a un niño de 10 años, vamos a hacer un PowerPoint en inglés sobre los grillos de Costa Rica. Entonces, no tengo que hacer el curso de computación, el curso de inglés y el curso de los grillos, sino que puedo hacer una sola cosa interconectada. Eso implica, lógicamente, un cambio de mentalidad, pero implica que yo voy a hacer más práctico y más divertido y más útil esa enseñanza. Es como cuando los chicos que quieren usar el 911, hay que enseñarles a hacer el 911. Eso puede ser parte de una de las materias de estudios sociales. Lo mismo en la educación vial, que yo le he comentado antes, ¿verdad? O sea, pueden ir aprendiendo educación vial como parte de una de las materias. Entonces, esa revisión curricular, que es la que hay que hacer, hay que crear equipos de expertos, pero que hagan más útil la enseñanza. Entonces, la matemática hay que quitarle el miedo. La gente le tiene miedo a la matemática y no está bien. Y ustedes ven en los exámenes, por ejemplo, de bachillerato, cuánta gente pierde matemática por el miedo que le tienen. Entonces, esa revisión curricular, y estoy resumiendo lo más rápido que puedo, cualquier otro día podemos también seguir hablando de esto, pero lo importante es que este currículum tenga también, ojalá, un 10% de adaptación local, para que los chicos tengan un proyecto comunitario y tengan un proyecto de vida. ¿Por qué un proyecto de vida? Porque hoy día hay jóvenes que ya salen para la universidad y no saben ni qué quieren estudiar, porque no han podido acompañar a un veterinario durante 3 días para ver qué le parece ser veterinario, no han podido acompañar a un diputado durante un par de días para ver qué hace un diputado, por qué ese programa no lo podemos desarrollar en Costa Rica, somos personas educadas y yo puedo adoptar a un chico durante 2, 3 días para que venga y vea cómo es ser ministro de educación, a lo mejor le gusta y a lo mejor se va encarrilando a eso. Entonces tenemos que involucrar a la sociedad para ir ayudando a esos jóvenes a que busquen, a que puedan encontrar la respuestas a todas esas preguntas. Y en función de este currículum, yo voy a decir qué tiene que dar el MEP para ese currículum, para que se ejecute ese currículum. En este momento, la escuela ni siquiera está en el organigrama del MEP. No existe el centro educativo en el organigrama del MEP. Entonces, yo tengo que focalizar todos los servicios de infraestructura, por ejemplo, de material educativo, de conectividad. Todo eso tengo que ponerlo en función de cumplir con ese currículum para lograr ese ciudadano que queremos formar. Y aquí, por ejemplo, nosotros tenemos todo un análisis que estamos haciendo sobre los modelos. Por ejemplo, aquí estamos, yo quería tal vez, pero tenemos muy poco tiempo, Leo, pero si usted quiere me acompaña un momentito aquí, pero tiene que hacerlo desde ahí. Sobre el inventario que hemos descubierto, que ya yo lo he comentado antes, no hay un inventario de centros educativos
y por lo tanto muy difícil hacer una planificación y una presupuestación y un conocimiento de la realidad. Sí. Un comentario ahí, por favor. No, en este momento, vamos a ver, en este momento estamos trabajando. Sí, está prendido. Está en verde. En este momento estamos trabajando con el BCIE y el BID en una contratación que nos va a permitir crear un sistema. Señor ministro, ¿puede pasarse al frente para poder... Okay. ¿Dónde está la señora ministra para poder verlo? Y nos regala el nombre completo. Si pueden ver la y nos regala el nombre completo para que queden actas. Leonardo Sánchez. En este momento llevamos varios meses ya coordinando con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el BCIE para concretar una contratación que nos permita generar un inventario integral de centros educativos que, como pueden ver, va más allá de la infraestructura, sino que también tienen que levantar toda la información del docente, del estudiante, de los programas de apoyo al estudiante, de las juntas de educación, que es tan importante, recursos tecnológicos y conectividad, y esto es muy importante porque nos va a permitir tener realmente una planificación por resultados, donde podamos tener un sistema de costeo, optimizar todos los procesos que tienen las direcciones del MEP, focalizar y priorizar recursos que cada vez son más escasos y la demanda es mayor, y descentralizar y reorganizar muchas de las funciones que hace el MEP desde la sede central. Básicamente es mejorar la planificación del MEP. Y la siguiente lámina tenemos el tema de los megacentros. ¿Quién está moviendo las láminas? Ya. Ajá, muy rápidamente explíquese esto, de los megacentros. El tema de los megacentros, como ustedes saben, nosotros tenemos un 25% de los centros educativos unidocentes, menos de 20, menos de 10 estudiantes. Y esto tiene dos grandes problemas. Uno, la calidad educativa que reciben los estudiantes y el costo por unidad del estudiante. Tenemos una propuesta que permite integrar centros, fusionar centros educativos pequeños con centros educativos más grandes, sea los que existen ya o que tenemos que construir. Esto nos va a permitir contar con centros educativos modelo que permitan tener todas las condiciones de infraestructura, de conectividad, de docentes, dar currículum completo, etcétera, donde podamos brindar una educación de calidad a un costo por estudiante mucho menor. Actualmente el análisis que hicimos con sistemas de información geográfica nos permite fusionar cerca de 800 centros educativos. Entonces es un elemento que ya estamos trabajando teóricamente, pero también en la práctica para identificar esos centros educativos modelo que vamos a llamar megacentros. Esos son centros que están a una distancia de... Menor a 1 kilómetro. Menor a 1 kilómetro. Hay a veces 5 centros que están a 1 kilómetro uno de otro, ¿verdad? Y es mejor invertir un poquito más de transporte para que entonces los estudiantes puedan hacer ese traslado. Entonces, lo importante es que lo que el MEP tiene que otorgarle al centro educativo para que cumpla con el currículum esté orientado hacia ese servicio. Y en esta reforma curricular, que también va a abarcar los niveles de la educación técnica, queremos entonces modernizar, y no sé si quiere Melvin, pase un momentito aquí, modernizar con todo el enfoque STEM, que es lo que estamos revisando y analizando. Quisiera tal vez que el viceministro muy rápidamente nos haga un comentario sobre eso. Buenas tardes, Melvin Chávez Duarte. Sí, en este planteamiento de la ministra, como ven ustedes, es una propuesta muy disruptiva. Técnicamente esto es un currículum reverso, es empezar a pensarlo al revés y no como tradicional logramos, digamos, pensar un currículum. Y ahí es donde se hace una disrupción. Y en un tiempo de irrupción como el que estamos ahora, donde los cambios son súper acelerados, donde se producen ideas cada 3 segundos, no podemos seguir con un esquema tradicional, sino más bien migrar a una transformación más disruptiva. Esta metodología técnicamente se llama currículum integrado, o sea, hay una serie de elementos o competencias para la vida que un estudiante puede ir sistematizando como en una espiral, que ustedes imaginen, de lo más básico a lo más avanzado. Entonces, una herramienta como comunicación, la que utilizan ustedes para poderse comunicar en el plenario, va a ir de un nivel básico, sumando y sumando conocimientos, hasta un nivel avanzado. Entonces, imagínense un chico, ¿verdad?, como dice la ministra, que empieza a comunicarse poco a poco y va creciendo, como un crescendo, hasta tener una comunicación asertiva. ¿Qué significa eso? Que logró escuchar, que logró preguntar, que logró empatizar, ¿verdad?, conocer el contexto, ese 10%, y al final va a tomar decisiones asertivas. Y la hiperconectividad. Y
Todo eso por medio, digamos, de una metodología que se llama STEAM, que ustedes conocen, que es ciencia, tecnología, matemática y la filosofía para resolución de problemas ligada a las humanidades como las artes. Eso es como la metodología, es lo que va a pasar en el aula, pragmáticamente. Entonces vamos a dar esa caja de herramientas, como dice la ministra, ese kit, ¿verdad?, de herramientas para que el profesor pueda desarrollarse, ¿verdad?, y poder acompañar. Y aquí hay otro cambio de paradigma, ¿verdad? Ya no es un profesor que va a transmitir conocimiento, sino que va a estar al lado del estudiante para que pueda desarrollar esas competencias para la vida de manera natural. Gracias. Gracias. Queremos también, entonces, en función de este currículum, vamos a revisar el perfil deseado del docente. Es el perfil que nosotros queremos del docente para cumplir con este currículum, para poder formar a esa persona que los costarricenses decidieron que quieren tener. Y en ese perfil deseado yo voy a ver, por ejemplo, la competencia de integración de materias. ¿Okay? Esa competencia de integración de materias va a ser uno de los elementos en el perfil deseado. Y por tanto, va a ser uno de los elementos que yo voy a tener en el plan de capacitación que voy a preparar. Pero ese plan de capacitación no es un plan para créditos, ni para certificaciones, ni para subir el salario, ni nada de eso. Es la oportunidad que va a tener cada docente, porque acuérdense que hay que hacer evaluación. ¿Okay? Hay que hacer evaluación, pero la evaluación no debe ser punitiva, la evaluación debe ser formativa. Entonces, si yo le doy chance al perfil, al docente, que conozca el perfil deseado, muchas veces evaluamos y la persona ni siquiera tenía claro todo el perfil que se le pedía, ¿verdad? Entonces, la evaluación es demostrar que el otro no sabe, y eso no debe ser la evaluación. La evaluación es que yo le permito a este docente identificar su perfil real, para que pueda identificar los vacíos que tiene con el perfil deseado y por lo tanto, si no tiene este elemento, puede hacer ese curso y lo puede hacer 20 veces si quiere, porque es online y offline y tiene esa posibilidad. Y esta evaluación se va a hacer en función de ese perfil deseado. Entonces le voy a dar oportunidad, ojalá que el 100% de los docentes puedan lograr el 100% para tener una buena evaluación, porque aquí no se trata de una cuestión punitiva, se trata de que deben estudiar, sí, porque hay un cambio metodológico. Pero además, lo que mencionaba el viceministro, y perdón la letra, ¿verdad? El viceministro es que a esta capacitación yo le voy a agregar ese toolkit, que es donde les vamos a poner ejemplos de lecciones, ejercicios. Entonces, yo no tengo que pensar en que si no formo a los docentes para que hablen perfectamente inglés, no pueden ser docentes de inglés. Sí pueden, porque hay mucho material hoy día, mucho video que tiene la pronunciación, que tiene los ejercicios, y que el docente, entendiendo relativamente bien, no es el que tiene que enseñarle, por ejemplo, la pronunciación. Eso ya viene en materiales, hay miles de materiales. Entonces, el poder darle ese toolkit aquí al docente, donde tiene referencias, materiales que los puede bajar, y obviamente que todo eso tiene que estar acompañado con conectividad. Ahorita estamos sacando un cartel de las necesidades que tenemos, porque aunque ustedes no lo crean, yo no he encontrado un inventario que me diga cómo están conectados los centros. Porque yo tengo centros conectados por el ICE y eso los tengo registrados, pero los centros donde las juntas son las que pagan la internet o la escuela paga internet, no sabemos, ¿verdad? Y además algunos tienen 250 megabytes y otros tienen 5 megabytes, entonces por eso es que Cirimep no sirve, porque se me sientan 4 docentes a meter cosas en Cirimep y se cae el sistema. Entonces, lo que vamos a hacer es anunciar el cartel, vamos a dividir ese cartel, porque no va a ser un solo proveedor que nos va a poder dar todos los servicios. No toda Costa Rica tiene fibra óptica. Puede ser que tengamos conexión satelital, pero la idea es que teniendo esa conectividad, esto aquí va a ser muy funcional para los docentes, porque van a tener de dónde recurrir. Y el sueño que tenemos, pero vamos hacia eso, es que nosotros incluso podamos llegar a teletransportar estudiantes, por ejemplo, al Smithsonian o a un museo en Europa. Ya las escuelas en otros países lo están haciendo. Claro que nada de esto va a estar listo en diciembre,
pero mucho va a estar adelantado en diciembre, porque ya empezamos nosotros a hacer esta revisión curricular, y lo que hay que tener es ganas y tener el apoyo de todo el mundo, porque si todos compramos la idea de que queremos mejorar el sistema educativo, nos vamos a apoyar entre todos. Por eso nosotros lanzamos las 27 escuelas modelo, como una prueba de que si la comunidad se interesa en colaborar, sí podemos hacer los cambios, tanto en infraestructura, que es donde yo tengo problemas. Yo le comentaba ahorita a la diputada Rosaura que nosotros tenemos 9.000 millones de presupuesto de la DIE para un año. Pero me dicen que las órdenes sanitarias son 350.000 millones, o sea que ya me doy por vencida porque no hay dinero para hacer eso. Entonces yo tengo que empezar a buscar primero que no todo es reconstruir los centros educativos, aunque todo el mundo quisiera eso, porque la mayoría tienen más de 100 años de construidos, ¿verdad? Pero lo que otro que estamos haciendo es haciendo una evaluación con las juntas, porque por ese dinero que tienen ahí, 95.000 millones, ¿verdad? Ahí está. Si quiere usted, Leonardo, venga, por favor, para que nos ayude con esta parte. Ya se pasó la... No, pero eso es mío. Ok, venga. Aquí mejor, todavía tenemos tiempo. Sí, aquí pueden ver la localización que tenemos, la clasificación de los centros educativos de acuerdo al tipo de orden sanitaria que tenemos. Color rojo están para clausurar, muchas las están cerrando, muchos ya están en iglesias, en salones comunales. Lo que está en amarillo, cierre parcial, que si no se hace algo pronto va a pasar a ser rojo, y mantenimiento menor. Hay que recordar que desde que se construyeron los centros educativos, muchos, más de 70 años, no se les da para mantenimiento. Casi que es normal que tengamos esta situación, ¿verdad? Entonces, la última dato que se sacó, anda de 300.000 millones que cuesta reparar estos centros educativos, pero adicionalmente, no solo tenemos el problema de órdenes sanitarias, tenemos cerca de 1.940 centros educativos que tienen problemas parciales o totales de acceso a agua potable, problemas para lavado, lavamanos, electricidad y sanitarios, es decir, problemas básicos, y que muchos de estos no tienen orden sanitaria, son problemas adicionales que tienen. Dado esto, nosotros tenemos una serie de propuestas. El primero es, dentro de ese inventario integral, hacer un censo prioritario de infraestructura, ¿verdad? Lo segundo es mover la plata que tenemos en caja única del Estado. Tenemos 95.766 millones en caja única del Estado, y esta plata está prácticamente durmiendo ahí desde hace 8 años, ¿verdad? Son recursos que se han venido depreciando en el tiempo. Nosotros hemos estado identificando en cuáles juntas están, cuáles son los cuellos de botella, y que nos digan si es un tema de la Junta de Educación, si es un tema municipal, si es un tema de la DI, para empezar a moverlos, ¿verdad? Lo segundo es desarrollar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo. Si no prevenimos, las obras que estamos construyendo nuevas o que estamos reparando van a caer en nuevas órdenes sanitarias. Lo tercero es, y yo creo que esto no es un secreto, la DIE tiene serios problemas para construir infraestructura. Tenemos que avanzar hacia un modelo de alianzas público-privadas y fideicomisos, pero bien hechos, diferentes a los que se han venido desarrollando en los últimos años. Luego hay otro tema, y es que el MEP contrata los diseños de las obras. Es decir, si nosotros tenemos obras prototipos que ya ha desarrollado la DIE por muchos años y le damos al desarrollador nada más para que construya, nos ahorramos los costos de ese diseño y nos ahorramos los tiempos que implica esa contratación. Ahí estamos hablando de cerca de 2 años que pierde el MEP contratando y esperando que hagan el diseño, cuando ya el MEP tiene diseños, prototipos para las diferentes zonas del país. Y lo otro es lo que comentaba la ministra, que es un modelo de gestión y responsabilidad social. A mí me gustaría rápidamente compartirles qué es lo que ha sido este modelo de 27 centros educativos que hemos lanzado para que vean cómo las comunidades se pueden coordinar. Vean, este es un ejemplo de Golfito. Como estos tenemos 26 centros educativos más. En cuestión de 3 meses, los centros educativos se han organizado. Vencieron los 25 minutos, vamos a darle 5 minutos más. Como este ejemplo tenemos otros 26 más en todo el país. Esto es un ejemplo de que cuando las comunidades se organizan, de que cuando se involucra al sector privado y a otras instituciones del Estado, se puede hacer grandes cosas. Por ejemplo, este es un centro educativo que tenía serios problemas de infraestructura y como pueden ver en las fotos,
en cuestión de 2 meses han logrado cambiar esa realidad. Entonces es un mensaje que queremos mandar, que cambiar la infraestructura del país pasa también por involucrar a las comunidades y a las instituciones privadas. Además, tenemos que hacer un replanteamiento de la estructura del ministerio para poder desconcentrar los servicios de recursos humanos, que tienen que empezar a hacer más contrataciones a nivel local y no que desde el nivel central del MEP se contraten hasta todos los docentes, ¿verdad? Tenemos que hacer desconcentración también de infraestructura y de informática. Y el tema de compras. Pensamos que ahorita el tema de compras, cada escuela hace su compra y el costo de oportunidad realmente no es el que debe ser. Entonces, agrupar eso a nivel de direcciones regionales y tener costos mucho más bajos en eso. También hemos estado haciendo el tema de infraestructura, como han visto, nos estamos saliendo los edificios caros, justamente ahora el ahorro que estamos teniendo en el BCT, que son poco más de 200 millones de colones, lo vamos a poner hacia las escuelas en Limón, y así vamos a ir haciendo conforme salimos de edificios. Ya, tenemos mucho más que contarles, pero un poco eso para darles la idea. Pero es que tenemos tiempo. Sí. Bueno, entonces hable a ver. Sí, como ustedes saben, el MEP depende en gran parte de las juntas de educación administrativas. Algunas excelentes, otras con muchos problemas, pero lo cierto es que son demasiados los procesos que tienen que llevar a Honoren. Una de las propuestas que nosotros tenemos, y vamos a traerles acá varias reformas a las leyes, algunos son decretos, es para transformar el modelo de juntas, que no todas las transferencias pasen por las juntas, porque eso implica procesos de contratación, en algunos casos hasta licitaciones públicas. En los próximos días vamos a hacer llegar, por ejemplo, la reforma a la ley 6746, que es para que los recursos no se asignen por estudiante, sino que se asignen en función de las necesidades de cada centro educativo. Y ahí vamos a partir de cuáles son las necesidades de un centro educativo X o Y. Actualmente, el 95% de los centros educativos acumulan superávit, en algunos casos superan los cientos de millones de colones. En total, con corte a agosto, 45.000 millones de colones. Y esto pasa porque la ley nos obliga a depositar por estudiante. La propuesta que nosotros tenemos va a ser que el MEP se encargue de crear una metodología más equitativa. No se trata de pedir más recursos extraordinarios, se trata de hacer una redistribución de los recursos. Y ese es un ejemplo de las otras normas que hay que cambiar con respecto a las juntas, para que así podamos tener un modelo de gestión de juntas descentralizado, más desahogado en términos de los procesos que tienen que hacer y que los recursos alcancen, porque muchas veces es por un tema de falta de equidad en la asignación de los recursos. Aquí lo que se necesita es que el país tenga comprensión que esto es una reforma integral. Sí, necesitamos que el país comprenda que esto no es algo que con una varita mágica vamos a cambiar todo. Es una transformación integral total, de verdad. Aquí requiere que todos nos unamos para que tengamos esa paciencia y sepamos que vamos camino a eso. Y justamente hemos conversado hoy con las universidades, el rol importante que tienen las universidades para ayudarnos a nosotros en esa revisión curricular, en la producción de materiales, en la certificación del bilingüismo. O sea, hay una interrelación ahí fundamental. En Costa Rica hay mucha gente con mucha capacidad y ya nos han llegado una serie de recomendaciones. Hay un tema que me queda pendiente, que ojalá alguien me lo pregunte, que qué voy a hacer con lo de la violencia en las escuelas, porque mira que tengo mucho que contar sobre eso. Pero bueno. Muchas gracias, señora ministra.